arrancamos el próximo mes con Excel. Así que Word es el módulo de todos, bueno, de todos los módulos, Word es el más elemental, el más simple por llamarlo así. Ya bueno, el próximo mes ya arrancamos con Excel. ¿Qué se va a enseñar enero-febrero? Todavía no me han comunicado, pero se repite así cuando hicieron los 6 módulos, nuevamente se vuelven a repetir. Entonces, a ver, empecemos. La última clase nos quedamos con respecto al encabezado, pie de página e imágenes. Fue el último tema que vimos. El día de hoy vamos a ver tríptico y tablas. Tablas, aunque mayormente las tablas se trabajan en Excel porque ya de por sí la hoja de cálculo viene en ese formato para trabajar una base de datos, pero en Word también podemos insertar tablas que se encuentran en Excel o de repente podemos dibujar, dibujar tablas. Tiene utilidades bastante elementales, por ejemplo cuando se trabaja con imágenes, cuando se trabaja con texto puede ser de repente un horario, una tabla así bastante simple. Es una herramienta bastante elemental. Por otro lado, lo de tríptico de la misma manera. Lo ideal sería que se haga en aplicaciones como Publisher, pero como Publisher es otro tema, lo vamos a hacer acá en Word, que también se puede elaborar, solamente que hay que tener ciertos criterios a la hora de poder trabajar. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Por otro lado, las orientaciones. Recuerden que las hojas tienen dos orientaciones, vertical y horizontal. Más allá del tamaño, de las columnas, los márgenes, que todavía no hemos modificado nada. Eso de márgenes, columnas todavía no lo hemos modificado porque no va a depender del formato que uno desee. Por ejemplo, cuando hagamos lo de las normas APA, ahí sí vamos a cambiar este tema de márgenes, tamaños, columnas, orientación. Las columnas de la misma manera. Usualmente se trabaja con una columna, que es la configuración que te viene por defecto. Cuando uno trabaja en Word es solamente una columna. Luego, si uno desea, puede cambiar a dos, a tres columnas o de repente otro tipo de formato. ¿Qué más tenemos? Y bueno, como les dije, la parte teórica es bastante simple porque es más que todo práctica. Elaborar un tríptico mediante las herramientas que trae, que sería mediante columnas. Pero otro lo vamos a hacer con formas. Una clase les había comentado, ¿qué tal, Malu? Buenas noches. Les había comentado que trabajar con formas es mucho más fácil, mucho más simple trabajar de esa manera, porque todo el contenido de texto está internamente en una forma que nos es mucho más sencillo poder mover. En cambio, si la información la hacemos de esta manera, que es escribir dentro del documento, es un poco más difícil poder cambiar la información. Supongamos que toda esta parte de acá, que sería la primera cara del lado izquierdo, quieras colocarla en otro orden, moverla de repente al medio o al otro extremo. Entonces ahí habría que hacer una serie de cosas para poder cambiar la información. Pero si todo estuviera en secciones, que lo podemos hacer mediante formas, sería mucho más fácil la transición que puede haber entre una forma y otra. Entonces por eso lo vamos a ver de esa manera. Con respecto a lo de activar tres columnas, solamente lo voy a activar, aunque no lo voy a trabajar de esa manera. Ahí cuando ingrese a Word se los voy a mostrar. Por otro lado también se pueden activar los bordes, que lo vamos a ver mediante las tablas. Con respecto a las tablas, es una herramienta que se encuentra dentro de insertar. Tenemos el apartado de opciones dentro de tablas, en las cuales podemos dibujar tablas. Ahí nos viene una cantidad para dibujar por defecto. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Nos viene una cantidad para dibujar por defecto, pero nosotros dentro de insertar tabla podemos dibujar o crear una tabla de mayor cantidad, una matriz de mucho más amplia. Por ejemplo, acá está la de hoja de cálculo de Excel, que es la que les comenté que es para importar. Una tabla que se encuentra en otra aplicación, que sería la de Excel. Y las tablas tienen sus propiedades, por ejemplo, alineación centrado, de repente izquierda, derecha. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Insertar de repente una columna, insertar una fila, combinar, dividir, son las propiedades que tienen ya de por sí una tabla. Mic off. Mic on.
distribuir las filas, las columnas, de repente autoajustar, colocar una fórmula, hasta tiene la opción de filtro, que es la de ordenar. Tiene gran parte de todas las cosas que uno puede hacer en Excel con una tabla, se puede elaborar acá, salvo las, la sintaxis de por sí, que ya sería netamente Excel. Poder trabajar las distintas funciones que presenta la aplicación. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, sin pocas palabras. Vamos a ver el tríptico y la parte final con respecto al uso de las tablas, que va a ir de la mano. Entonces vamos a empezar. Voy a cerrar, voy a abrir Word. Ahorita mi Word está caducado, por eso me aparece esta opción de activar. Todavía no le he activado, pero todavía me deja trabajar. Eso, cuando te aparece una ventanita de esa manera, es porque es una notificación. Cuando ya no te deja trabajar es cuando la parte superior se pinta de color rojo, toda esta franja se pinta de color rojo y dice producto no activado. Entonces la parte de guardar como o guardar se queda deshabilitado. O sea, prácticamente... Profe, Sí, te escucho. Sí, te escucho leer. allá, ¿por qué en el Word, cuando entro, tengo que presionar insertar para que me salgan todas las cositas? Y me salgan, no me salga directo como ustedes salen. Ah, ¿te refieres a esta barra de trabajo? Ajá, eso. Ah, ya. En la parte superior tengo una herramienta que se llama opciones de presentación de la cinta de opciones. Nombre medio raro. Ahí hay tres opciones. La de ocultar, la de mostrar y mostrar pestañas y comandos. Entonces tiene que estar habilitada la de mostrar pestañas. Porque si está ahorita como yo lo tengo que darle un clic para que recién aparezca. Y trabajo y desaparece. Entonces es porque está oculto. Entonces, ¿cómo lo cambio? Ah, con este icono que está acá. Ahora voy a agregar la lupa. Ahí está. Es este icono que está acá. A ver, acá. Este icono. A ver, voy a darle mostrar pestañas. Acá. Este que está aquí. Parece. Ese es su nombre. Opciones de presentación de la cinta de opciones. Es prácticamente la cuarta opción o la primera del lado izquierdo. Luego de cerrar, modo ventana, minimizar. Ahí está. Tiene tres opciones. Entonces, si se oculta es porque está en ocultar. Si no se oculta es porque probablemente está en la 2. Por defecto es la del medio. Para que Sí, muestre ya, todas las opciones. sí, ya lo cambié, ya, gracias. Chévere. Ah, ok, seguimos viendo, chicos. A ver. Ya, listo. Entonces, a ver cómo está hablando. Ah, ya, del tríptico. Entonces, lo primero que vamos a ver es cambiar la orientación dentro de disposición. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches. Dentro de disposición, la orientación. Buenas ¿Qué tal? Vamos a cambiar la horizontal. Esa sería la primera parte. Y luego voy a cambiar las columnas, aunque no las voy a utilizar como les había comentado. Columnas, más columnas, aplicar a todo el documento, trabajar en tres columnas, línea entre columnas, aceptar. Son varias opciones que estoy cambiando. A ver nuevamente. La orientación solamente hay dos, o es horizontal o es vertical. Por otro lado, las columnas, más columnas. Esto va a depender del contenido que uno tenga en Word. Como todavía no tengo nada, está todo en blanco, no habría mucha diferencia aquí. Pero imaginemos que tienes un documento, así como dice, supongamos. Tienes un documento, y la primera hoja la querías de una manera, y la siguiente parte la quieres de otra manera. Entonces es por eso que hay la opción de aplicar a todo el documento o de aquí en adelante, que se refiere que a partir de ese punto vaya a aplicarse las modificaciones que uno haya elaborado. Entonces ahorita no hay ningún problema porque no tengo nada, es un documento nuevo a todo el documento. Tres columnas, líneas entre columnas, a aceptar. Ya. Ahí, por ejemplo, ya la parte de la regla, más que todo lo he hecho por eso. La parte, a ver, la muestro. La parte superior, no sé si notan, hay unos espacios de color, unas franjas de color gris, color plomo, las cuales me sirve para poder darme una idea en qué parte es el medio de la hoja. O sea, las partes, las intersecciones entre las tres columnas. Más que todo lo he hecho por eso, porque como les comenté, yo no voy a escribir acá. Mira, ahí por ejemplo ya se ha habilitado
las líneas entre columnas. Estas líneas se habilitan cuando uno ha escrito en el documento. Si uno no ha escrito, no se habilita. Entonces cuando uno va escribiendo, va apareciendo esas líneas. Si no, no van a aparecer. Entonces, nuevamente menciono por qué he activado las 3 columnas, a pesar de que no las voy a utilizar, para saber en la parte superior de la regla las partes del medio entre cada grupo. Entonces, a partir de ahí recién voy a trabajar. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mediante formas. ¿Por qué con formas? Porque les había comentado que si yo tuviera un documento de esta manera, mejor lo pinto. Diseño, color de página, ver un color, y voy a dibujar una forma. Por ejemplo acá, forma. Ya, entonces acá ya me sirven las intersecciones, ya puedo calcular cuál es la Profe, buenas. ¿Qué tal, José? Entonces ya puedo saber. Entonces ahí la regla de la parte superior me ayuda para poder indicarme cuál es el medio y ya puedo trabajar. Por ejemplo ahí, miren, ahí está dividido en 3 partes. Más que es por eso que he aplicado la opción de las 3 columnas. Nuevamente menciono que no las voy a utilizar. ¿Qué me refiero a que no las voy a utilizar? Es porque yo no voy a escribir acá, sino voy a escribir dentro de la forma. O cada elemento que yo agregue lo voy a hacer acá. ¿Por qué también he hecho eso? Porque imaginemos que acá le voy a colocar 1, acá 2, y acá 3. Ya, entonces tengo la primera parte, la segunda parte y la tercera. Esto solamente es ejemplo, esto no es el trabajo que vamos a ver. ¿Qué tal, Dafne? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, entonces Profesor, buenas noches. imaginemos que la primera parte, lo que yo ya colocó en la primera parte, de repente lo quiero mover. De repente no lo quiero ahí, sino quiero cambiar de lugar. Entonces, como son formas, ya se me hace mucho más sencillo cambiar la ubicación entre uno y otro. Entonces, hacer ese cambio de ubicación en un documento de Word, como estaba en esta imagen, que es texto escrito dentro del documento, sería mucho más complicado. De hecho, que sería bastante problema, porque se movería todo prácticamente. Se movería todo lo que uno ha trabajado y lo que tendería a la frustración. Entonces, aquí no. Aquí tú escribes lo que tengas acá, lo mueves y no habría ningún problema. Entonces, yo les recomiendo hacerlo de esta manera. A ver, ahora sí. Entonces, voy a borrar esto. Ya, entonces ahorita voy a trabajar dos documentos de dos formas distintas. Uno va a ser mediante imágenes y el otro va a ser de la manera tradicional. Les voy a mostrar. Vamos a hacer una mediante imágenes y otro de una manera tradicional. Entonces, para eso primero voy a descargar un par de imágenes que voy a utilizar en este trabajo. Ahorita le he pintado de un color, aunque no es necesario, lo voy a dejar de color original y voy a repetir esas partes una vez más. Voy a cerrarlo, voy a guardar documento de Word para los que se han conectado ahora último. Este documento en blanco, cambiar la orientación, disposición horizontal, las columnas más columnas, 3 columnas, línea entre columnas, aunque no es necesario, de todas maneras lo activo. 3, aceptar. ¿Por qué lo hice? Por la parte superior, para poder guiarme cuál es el medio de la intersección entre las imágenes. Por otro lado, voy a descargar un par de imágenes que voy a utilizar en el tríptico. Entonces, tríptico también lo llaman, pero creo que se escribe brochure. Una cosa. Sí, te escucho. ¿Por qué cuando sale, por ejemplo, acá en disposición, columnas, y por qué no puedo directamente presionar en 3? ¿Se puede o cuál es la diferencia entre poner más columnas y 3? Ah, ya, ¿por qué no lo hago directamente en 3? Acá, a ver, su pregunta, su compañero es esta. A ver, diseño, disposición, cambiar la orientación horizontal y escoger directamente de acá 3. Sí, es lo mismo, solamente que la diferencia va a ser que, bueno, ahorita no le he aplicado la línea del medio, pero en la práctica sería lo mismo. La otra diferencia está en que si yo ingreso a esta parte, tengo la opción de aplicar de aquí en adelante en todo el documento.
Cosa que si tú lo haces desde ahí, ya has trabajado un documento. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, tienes tu documento ya de Word, ya bien bacán, y la siguiente hoja de repente la querías la siguiente hoja de repente la querías, ¿dónde está? Acá. A partir de la siguiente hoja la querías en 3 columnas. Pongamos que esta es una columna y acá son más columnas. Si tú le das directo acá, todo se va a volver 3 columnas. Pero como tú quieres a partir de acá, por estas opciones no lo puedes hacer. Tendrías que ir a más columnas y aplicar de aquí en adelante. Ahí para que a partir de ese punto se apliquen las 3 columnas. Entonces es por eso que Y, les recomiendo hacerlo de esta manera. Sí, dime. y para ponerla en una hoja, o sea, ya, la primera hoja hago el parte en tres, ¿verdad? Y en la otra hoja ya no quiero que se parte en tres. Claro, por eso es que sería la opción de a partir de aquí en adelante. O sea, a partir Ya, de por ese ejemplo, punto quieres cambiarlo a 3 columnas. ya, hace el trabajo en el medio y la otra hoja ya no quiero que sea así. ¿No se puede hacer o se puede desactivar algo? Claro, o sea, sería de aquí en adelante, pero una columna. No, o sea, me voy a que, o sea, tú seas el tríptico en el medio, en la hoja del medio. Ujú, Ya, y en la otra hoja ya no quiero que se pare, que ya no esté en tres, en una hoja de tres, ¿me entiendes? ujú, claro. O sea, lo que yo te entiendo es que acá la primera hoja, acá, a ver, voy a escribirlo. No, en la hoja del medio, o sea, ya en la hoja del medio, Ujú, esa hoja, ya, hago el tríptico, lo parto en tres. ya. Y la otra hoja que sale en la siguiente, ya no quiero que salga de tres. Claro, tendrías que ubicarte al comienzo de la siguiente hoja y colocar que a partir de este punto, que es la primera parte de esa hoja, cambiarlo a más columnas, una sola columna. Y no a todo el documento, sino de aquí en adelante que sea una sola columna. A aceptar. Puede ser una, dos, pero ya no 3 como estaba en la hoja del medio, sino una sola columna. Y ya todo vuelve a ser una sola columna una vez más. Ah, ya, pues. Sí, por eso es que no lo hago directo de acá, por eso que no les hablaba de esta parte, sino acostumbrarse a ingresar a la parte completa de todas las opciones. Para que vean que más que todo es lo de acá, de aquí en adelante y todo el documento. Ahorita ya aparece una nueva opción que se llama esta sección, porque como ya son 3 formatos distintos concernientes a las columnas, ya se habilita la parte de la sección. ¿Qué sección deseas modificar? Entonces es un poquito más complejo cuando haces ese tipo de combinaciones. A ver, entonces ahorita estamos viendo, pues voy a volver a abrir el documento ya que lo he modificado bastante. Una vez más. A ver. Ya, a ver, estaba en disposición, orientación horizontal, más columnas, 3 columnas, líneas entre columnas a todo el documento. A aceptar. Entonces ahí en el medio iba a insertar una imagen. Voy a escoger una imagen. Recuerden que pueden buscar wallpaper si desean. Pueden buscarlo como wall. Yo lo voy a buscar de esa manera. Y voy a escoger una imagen como fondo. No la estoy colocando como fondo de pantalla, sino como fondo porque eso iba a depender de cada uno. Ya que puedes imprimirlo como afiche. La impresora dentro internamente con las configuraciones puedes escoger modo afiche que te imprime sin márgenes todo el documento. Entonces va a depender de tu impresora. Si tu impresora está en estado óptimo lo va a poder hacer. Por ejemplo, ahorita la mía estoy teniendo problemas, no sé cuánto no me he dado el tiempo de enviarla a revisar. Porque de todas maneras necesita mantenimiento. Es como cualquier aparato, hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo. Y por el tema de la cuarentena no le he dado mantenimiento. Entonces cuiden sus dispositivos. A ver, una imagen de fondo de pantalla. Con respecto a las imágenes había hablado de las calidades. Forest. A ver, esta de acá. Esta de acá. Guardar imagen como. Voy a escoger la imagen original porque voy a utilizar el tamaño completo. Escritorio. Voy a colocarle wallpaper. Guardar. Regreso a mi documento de Word y voy a insertar ahí mi imagen. Insertar mi imagen de este dispositivo. Y escritorio es la imagen que tengo. Acá está. Entonces puedo utilizarla de un tamaño superior y no se va a modificar. Por otro
otro lado el tema de ajuste de texto cuadrado. Ajuste de texto cuadrado. Entonces ya puedo moverlo. Ahí más o menos. Hasta puedo estirarlo y no se va a modificar tanto como lo haría de repente una otra imagen que no sea de muy buena calidad. Ya listo, ahí está. Entonces ahorita voy a armar un tríptico de Vivo por el Rock, aunque ese evento no se ha desarrollado este año. Por ejemplo, voy a colocar a ver Vivo por Rock 2019 logo PNG. Tenemos que nos han encargado de hacer un brochure, un banner de Vivo por el Rock. Entonces ahorita he encontrado el icono. Mire, este icono parece visualmente que no hay nada, pero sí, sino que la letra está en color blanco. Como también me doy cuenta que este es el icono que yo estoy buscando, porque si yo lo arrastro a escritorio, mira, ahí está, y no tiene el fondo. Entonces ese es el que yo voy a utilizar en este documento. Insertar imagen, este dispositivo. Ahí está, lo que se ha movido. Imagen, este dispositivo. Acá está. Traer adelante. Esa es una propiedad que también, bueno, creo que no les había comentado. Y aparte que está medio transparente, ajuste de texto cuadrado. Acá está. Entonces ahorita tengo la ventaja que he podido encontrar esta imagen de Vivo por el Rock, porque ese es el tríptico que yo voy a elaborar. Entonces cuando ustedes elaboren su tríptico de la misma manera, y si no encuentran el logo o el título de lo que estén realizando, recuerden que tienen la opción de quitar fondo, y si en caso no fuera esa posibilidad, escribirlo, literal. Pueden utilizar el WordArt ya como última opción, y bueno, escribir ahí Vivo por el Rock. Ahorita yo he encontrado el logo, por eso es que lo estoy utilizando. Voy a cambiar el color para que se pueda ver. Ahí está, ahí en bacán. Entonces la parte de la regla me ayuda. La parte superior me ayuda para saber si estoy en el medio, o sea, hasta qué parte puedo utilizar de todo el documento. Entonces ahorita he colocado ahí Vivo por el Rock. Por acá voy a utilizar una imagen del lugar y varias imágenes pequeñas concernientes al evento. Entonces les comentaba que este era un evento que se celebraba cada año, pero bueno, este año no se ha podido realizar. A ver, por el Rock. Un mapa del lugar. Un mapa. Cuando busquen las imágenes, yo les recomiendo, bueno, creo que sí se los había dicho, descargar todas las imágenes. Para no estar buscando así como lo estoy haciendo ahorita, una por una. Si no, descarguen todas las imágenes que van a utilizar y luego las van insertando. Acá voy a colocar, a ver, por ejemplo, concierto rojo. Concierto rojo, a ver, una imagen. Son solamente imágenes haciendo relacionadas al tema. Voy a colocarle uno. Ya. Voy a utilizar las miniaturas porque no las voy a colocar en un tamaño superior. Entonces me sirve. Las miniaturas están bien. Ya que si las estirara, ahí sí se notaría la diferencia. Y ahí creo que ya. Por acá el logo de Interbank. PNG. Siempre no se olviden de agregar la palabra PNG. Para que puedan encontrar las imágenes sin fondo. Si no, se las tendríamos que quitar de manera manual. Mic off. Mic on. Por ejemplo, creo que esta de acá me sirve. A ver. Sí, esa de ahí me sirve. Y quiero ¿cómo se llama? Código QR. Código QR. Esta es la parte, no tanto de Word, sino la parte diría más de artística, ya que esta parte es más visual. Código QR. Una vez que ya tengo todo lo que voy a requerir para elaborar mi documento, en este caso mi tríptico, ahí recién voy a empezar a escribir. Entonces ya me he adelantado con el logo para mostrarles en el caso que si lo encuentran bacán, queda mucho mejor porque es el diseño original. Pero si en caso no lo tuviera, sería escribirlo, Vivo por el Rock 2019, pero de todas maneras no queda igual. Si le dan mucha relevancia al aspecto estético,
bueno, sí, dedicarle tiempo, hasta encontrarlo, de repente materializarlo. Por materializarlo me refiero, eh, puede ser también acá en Word mediante formas, no sea muy complicado, o si no de repente en programas como Photoshop o Core, pero ya es netamente artístico. Entonces voy insertando las imágenes que había descargado. Ahora las voy a insertar de golpe. Esta de Interbank, las del logo, el mapa y el código QR. ¿Cómo las estoy seleccionando de golpe? Con control. Con la tecla control las estoy seleccionando de golpe para poder insertarla. Y entonces ahí están todas las imágenes insertadas de golpe. Se ha movido todo el documento, pero no hay problema. No hay problema. Por otro lado, a ver acá, ajuste de texto cuadrado. Ya apareció mi código QR. Por acá mi logo Interbank también cuadrado. Esta es también la importancia de por qué todo tiene que estar en cuadrado. Ya tengo por acá, esto lo voy a cambiar de color a color blanco para que se note. Siempre recuerden el tema de contraste. Acá, estas imágenes, como les había comentado, voy a utilizar las miniaturas, por eso es que no era necesario tener las imágenes en tamaño superior, porque las voy a colocar por acá. El logo de Interbank de la misma manera. Voy a recortar el espacio que tiene. Ahí listo, queda más o menos así. Acá voy a colocar una imagen de una banda. Estas imágenes son referenciales nada más, no. Entonces más o menos así ya se ha avanzado la parte de las imágenes. Ah, me falta la del mapa. Creo que sí lo había insertado, creo que no, a ver. Insertar, me falta la del mapa. ¿Han ido ustedes a ese evento? ¿Han ido por el rock? La última edición del año pasado. ¿Han ido o no han ido? Yo he ido hace muchos años, pues, hace como 4 años. Ah, ya, la 2016. Cuando vino Cranberries. No, ya sé, sí, ya tiene tiempo. La que más recuerdo es la que cuando vino esta banda que voy a colocar, que se llama The Strokes. A ver. Aunque no fui porque estaba trabajando. Muy buena. Strokes, banda. Sí, creo que esta fue la última, no recuerdo bien. Si fue esta banda la última que vino. Escritorio, guardar. Entonces, pues esa imagen es la que voy a utilizar en la parte principal del documento. Insertar imagen, la imagen. Hasta ahorita son solamente imágenes, no tengo nada de texto, porque esa es la parte más fácil de todo el documento, porque es insertar y modificar el documento. Por ejemplo, esta imagen le voy a hacer un efecto especial para que se vea de otra manera. Voy a hacerle un recorte, pero no un recorte como lo hemos visto, sino un recorte de forma. Y el recorte de forma va a ser de esta manera, como si fuera de una especie de D. Le voy a dar la vuelta y lo voy a colocar por acá y le voy a cambiar el... nunca se me... para que quede de esa manera. Voy a volver a repetir el paso. Ya, la imagen está normal. Dentro del formato, los recortes que hemos visto siempre han sido la primera opción de recortar una parte de toda la imagen que no deseo. Pero en este caso no voy a hacer eso, sino voy a hacer un tipo de recorte que se adapte a una forma. Ahí tengo la posibilidad, tengo la opción de recortar, por ejemplo, de repente de una estrella, de un rayo, de repente de una nube, y depende del recorte que uno desee. Pero en este caso voy a utilizar este tipo de recorte. Recorte se llama diagrama de flujo retraso, que prácticamente es como si fuera una media luna que está recortando la imagen. Ahí puedes escoger el recorte que uno desee, pero voy a escoger este de acá. Y como la orientación lo deseo para el otro lado, le voy a dar la vuelta. Va a quedar así. Ahí está más o menos. Ahí está quedando más o menos acá. Entonces hasta ahí solamente tengo imagen. Si voy a agregar texto, sería dentro de las formas como les había comentado. A ver, esta imagen le voy a cambiar el efecto, que tenga un efecto de giro. Así más o menos. Así más.
de giro no me deja. Ahí está. Ahí está, este también. Mic off. Mic on. A ver. Ya, ahí está. Ya. Entonces ahorita voy a agregar, ahí recién voy a escribir texto, pero como lo estoy trabajando con una imagen, internamente no puedo escribir, sino que tengo que agregar formas. Por eso que yo les recomiendo utilizar formas. Y ahorita voy a agregar un título por acá, otro título por acá, cambiar acá la orientación, ahí más o menos. Entonces acá voy a escribir lugar, que se encuentra al medio, tamaño superior y una letra que sea vistosa. Ahí más o menos. De repente, si deseo, le puedo agregar un efecto de transparencia. Ahí va a depender netamente de tu creatividad, de los colores que utilices. Siempre, bueno, a lo largo de todas las clases les he recomendado que siempre busquen el contraste. Si tu fondo es claro, utiliza letra oscura y viceversa. Entonces, con respecto a este color, pudo haber sido cualquiera en realidad. No necesariamente el naranja, ya que va a tener bastante... Mira, por ejemplo, pudo haber sido azul, de repente, bueno, verde no queda bien. Ahí puedes escoger el color, o de repente más colores ya. Ya depende de uno, y hay gustos y colores. Acá también, por acá, no, acá, bandas. Ah, ya, para ya no estar copiando el formato, les recomiendo copiar y pegar. Ya que acá ya modifiqué varias cosas, copiar y pegar. Control C, Control V. Y acá también, Control C, Control V. ¿Por qué? Porque acá solamente cambiaría la palabra, pero ya tiene ese formato. Y acá también, entonces acá le cambio a bandas. Ya, miren el cambio que hice. No utilicé las dos formas que inserté en un primer momento. ¿Por qué? Porque tendría que volver a repetir todos esos pasos de cambiarle el formato para que se vea transparente y ese tipo de letra. Entonces, si quieren recortar pasos, copiar y pegar. Como siempre les recomiendo, copiar y pegar no es malo acá. Y le hago el efecto así, que esté medio. Ahora en el medio voy a insertar un cuadro de texto. No voy a insertar una forma. Cuando insertamos cuadro de texto, que obviamente es para escribir, para agregar documento escrito, parte escrita, no viene de esta manera. Cuando insertamos el cuadro de texto, tiene esas propiedades. Acá viene con el fondo blanco, viene con un texto de relleno y hay que quitarle esas propiedades. ¿Qué propiedades serían? Sería la de formato, sin relleno, sin contorno. Y ahí recién yo ya puedo escribir. Ahí recién ya puedo escribir. Ya voy a hacerlo una vez más. Insertar cuadro de texto. Cuadro de texto. Y viene con esas propiedades. Viene con un texto de relleno, con un marco y con un fondo. Entonces voy a quitarle esas propiedades. ¿Cómo los quito? Dentro del formato de ese elemento, el relleno, sin relleno y sin contorno, para que esté transparente. Y ahí recién yo ya puedo escribir. ¿Qué voy a agregar ahí? Voy a agregar el nombre de las bandas que se van a presentar. Acá me falta un cuadro, me falta un cuadrado más acá, pero va a tener otro tipo de contenido. A ver, toma más espacio. Ya, insertar otra forma. Y ahí voy a escribir. Voy a cambiarle un color a cada juego, sin contorno. Y bueno, creo que verde no queda bien. Azul, amarillo, naranja. Naranja puede ser. Y ahí voy a agregar texto. ¿Qué texto voy a colocar acá? Por ejemplo,
de donde me estoy guiando fue el día sábado 23 de noviembre. Esa fue la del Vivo por el Rock desde las 11 de la mañana. Universidad, el lugar, Universidad San Marcos, Lima. Y por acá 15% de descuento si pagas con Interbank. Que sería la entrada, esa vez estaba a 191 soles. Entonces, sábado, noviembre, ya. Voy a cambiarle un tipo de letra que sea, como les digo, que tenga relación con lo que uno está trabajando. Y tampoco tan estrombótico porque no se entendería muy bien, pero al menos que sea distinto. Entonces no voy a buscar una letra perfecta, más o menos que se adapte, ¿no? Si no me voy a demorar bastante tiempo buscando una que me agrade. Listo, ahí está. De repente le puedo agregar un efecto de transparencia. Si queda bien lo dejo, si no... Sí, puede ser. Y acá lo del texto. Acá todavía no he escrito nada, pero ahí ya está mi código de texto listo para agregar. Ahorita voy a agregar el nombre de las bandas a Control C, Control V, para no demorarme escribiendo. Estas son las bandas que se presentaron en esa ocasión. Solamente de relleno. Y listo, me quedan las tres partes. Está un poco grande. La parte superior más que todo es para guiarse, como les había comentado. O si de repente quieren guiarse de otra manera, pueden hacer lo siguiente. Pueden dibujar una forma, de repente, en el medio, para que se puedan guiar. Acá, cuadrado o algo así. Que se encuentre en el medio. ¿Cómo sé que es el medio? Porque cuando dividí las áreas, ahora voy a colocar la lupa. Dentro de la regla me indica, acá, esta parte de que está de color gris, tanto es aquí y al lado derecho, al lado izquierdo, son las intersecciones, el medio entre las columnas. Como les comenté, no he utilizado las columnas, pero me sirven para poder guiarme y poder trabajar durante todo el documento. Por otro lado, no he modificado nada, no he modificado en la configuración con respecto a los márgenes, pero sí lo he hecho aquí, ya que no le he cambiado esta parte superior, tanto el lado derecho, la parte de arriba y la parte del lado izquierdo es para modificar. Por ejemplo, este documento no le he cambiado los márgenes. Los márgenes son los espacios que están tanto en la parte superior, en la parte inferior, lado derecho y lado izquierdo. En este caso lo he hecho de esta manera, aunque hay otros tipos de márgenes. Por ejemplo, puede ser el tipo estrecho, que es el margen mínimo, un margen bastante delgadito en la parte superior y la parte inferior, que más que todo se utiliza para fichas, pero no lo he utilizado, lo he movido acá de manera manual, ya que si yo no muevo los márgenes, yo no puedo colocar un elemento más arriba, porque está reservado esa parte para el encabezado, tanto para la parte superior como la parte inferior. Entonces puedo moverlo y ya podría utilizar, o si no, si bien todo el documento, como sería de esta manera, y ahí ya puedo trabajar toda la parte. Bueno, no lo he hecho de esta manera. Bueno, ahorita lo estoy moviendo para mostrarles nada más, pero sería de esta manera, como si hubiera sido un fondo de pantalla. Ahí tendría que reorganizar todo el documento. ¿Por qué no se utiliza todo el espacio de toda la hoja? Porque a la hora de imprimir va a depender de eso. Si tu impresora puede imprimir normalmente toda la hoja, bacán, pero si en caso no, lo va a imprimir con los márgenes. Eso ya lo ven con respecto al caso de cada uno, ya que va a depender en qué condiciones o qué configuraciones tenga tu impresora. Y quedaría de esta manera el afiche. Más o menos ahí, como les vuelvo a comentar, me estoy guiando de la parte superior. Y más o menos me he guiado de un ejemplo de un brochure que encontré en internet. Dentro de internet ustedes pueden encontrar gran variedad. Ahí les había mostrado una imagen. Acá. Hay varios diseños que uno puede de repente
copiar, ya que son solamente formas, como pueden ver. Miren, es utilizar formas y poder guiarse. Ahí pueden trabajar con las imágenes y crear diseños bastante interesantes. También hay plantillas, pero bueno, ahorita lo estamos viendo de cero para que se puedan guiar. Mic off. Mic on. A ver. Sí. Entonces, ahí está el primer ejemplo del tríptico con respecto a las imágenes. A ver. Bien, entonces ahorita voy a realizar otro de otra manera. Voy a guardar este elemento para poder enviárselo a ustedes. A ver. Mic off. Mic on. Voy a guardar. Escritorio. Tríptico ejemplo 1. Para que lo puedan ver. Tríptico ejemplo 1. Entonces ahorita voy a hacer una pausita para comentarles por los últimos que se han conectado. Ahorita voy a realizar otro tríptico de otra manera, que sería una manera más tradicional. Entonces, con respecto a esta primera parte, que ya es la primera hoja del segundo documento que me van a enviar, ustedes escogen cómo desean trabajarlo. Si desean trabajarlo de esta manera, que sería utilizando imágenes para elaborar su brochure, o si de repente quieren utilizar mediante formas, que es como lo voy a hacer a continuación. Ya depende de cómo a ustedes les parece más agradable trabajar, ya que no todos tenemos la misma percepción. O si no, ya por último, escribiendo el texto utilizando las columnas. Esa sería también otra opción. Aunque yo no les recomiendo porque a la hora de poder modificar elementos va a ser más complicado. Por ejemplo, aquí sí va a ser un poco complicado, pero no tanto como si fuera solamente texto, porque los elementos los puedo modificar ya que son independientes. O de repente mover o agruparlos también. Por ejemplo, ahorita los voy a agrupar. Estos 4 elementos, bueno, son 4 o 6, para que trabajen como si fueran uno solo. De aquí también. Voy a agrupar y ya. Ya estos dos elementos funcionan como uno solo. Y los puedo mover. Entonces, esa sería una ventaja, mira, lo podía mover sin que se distorsione tanto todo el documento, agrupando. Recuerden que para agrupar tienen que presionar la tecla control, si no, no lo van a poder agrupar. Ahora lo voy a volver a hacer. Ya. Selecciono un elemento y cuando presiono control se habilita un nuevo cursor. Acá. Presiono control. Y mira, aparece un cursor con un más. Ese más me indica que yo puedo seleccionar otro elemento. Selecciono otro elemento. Otro más. 3. 4. Acá tiene que aparecer el más. Si no, no se va a seleccionar. Mira, ahí supuestamente yo estoy dentro de la forma. Pero todavía no me aparece el cursor para seleccionar. Ahí recién me aparece el de seleccionar. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, pasa que está seleccionando, a veces apurado. Y bueno, el de acá y... ahí dice que te equivocaste, se deseleccionó todo lo demás. Mira, se quitó la selección de lo que yo había elaborado. Entonces es por eso que tienen que hacerlo con cuidado. Mira, voy a volver a repetir ese caso que les podría pasar. Seleccionas, todo bien bacán. Pasas al otro y se deseleccionó todo. Por eso que tienes que darte cuenta que aparezca el cursor de... que tiene el símbolo del más. Ahí y acá también. Ahí. Me faltaría por último este de acá. Clic derecho en cualquiera de las imágenes. Agrupar. O si no, lo contrario, que sería desagrupar. Entonces ahorita ya está todo agrupado para que trabaje internamente como si fuera un solo elemento. Pero dentro puedo seguir moviendo las imágenes. Esa es una ventaja. O sea que si yo lo agrupo, no quiere decir que ya no lo puedo mover. Sí se puede modificar todavía. Podemos mover los elementos que están internamente en ese grupo.
Es una muy buena ventaja, porque en otras aplicaciones, cuando tú agrupas, ya no te deja modificar nada. Voy a quitar la lupa. Y a ver, el otro, este elemento también faltaba agrupar, pero lo voy a dejar ahí por ahora. Ahí lo voy a guardar, para poder enviárselos como el tríptico ejemplo 1. El otro ejemplo lo voy a realizar en otra hoja de Word, nuevo documento, para que no se mezcle. Entonces nuevamente volvemos a repetir lo que hemos hecho. Orientación horizontal, 3 hojas, disculpen, 3 columnas. Y así es como lo voy a trabajar ahora. A ver, veamos. Profesor, Sí, te escucho. por favor, ¿puede mostrarnos cómo hacer las 3 columnas que no puedo? Ah, ya, a ver. Sí, justo eso iba a ser ahora. Disposición, orientación horizontal, columnas, más columnas, la última opción dentro del apartado de columnas, más columnas, 3 columnas, todo el documento. A ver, le voy a dar la lupa para que lo vean. Acá. Tiene que aparecer esta pestaña. Más columnas, 3 columnas, todo el documento, ya que solamente va a ser una sola cara. Todo el documento, aceptar. Líneas entre columnas, si desean que aparezca una línea en el medio, yo les recomiendo que sí, para de todas maneras poder guiarse. Aceptar. Y listo. Entonces ahí ya lo dividió el área para recién poder trabajar. Cuando se habilitan las columnas, les comento que las líneas entre columnas se habilitan cuando ya he agregado contenido. Por ejemplo, ahorita no, solamente estoy presionando enter para que se habiliten. Ahí recién se van a habilitar. Y te sirve para saber en qué parte se está dividiendo lo que yo voy agregando. Ya, a ver, voy a agregar una forma, un cuadrado. Esto lo voy a hacer con puras formas. Y hasta el diseño también lo podemos modificar, pero el detalle va a estar en qué tanto manejo tienen con respecto a la forma. Con respecto al trabajo de formas, ahí va a depender de qué tanto manejo tengo. Entonces yo voy a utilizar todo el área con respecto a la forma. Hasta prácticamente pude de repente pintarlo de un color, aunque no lo he hecho así. Otras 3 formas, tanto por acá. Esto es mucho más sencillo cuando lo trabajan en Publisher con respecto a lo del tríptico. Acá también se puede elaborar, pero Publisher es mucho más inmediato. Es más inmediato a la hora de poder agregar contenido. Es una ventaja que tiene Publisher porque es una aplicación que se ha creado prácticamente para eso, para poder elaborar documentos como fichas. Y listo, ahí tengo mis tres áreas casi perfectas. A ver, sí, ahí está. Entonces ya dividí todo el documento en 3 partes ahí. Espero que todavía tengo un margen para checarlo un poco. Ahí está. Va utilizando todo el ancho del documento. Y ahí recién ya puedo agregar contenido. Acá puede ser texto o seguir agregando formas. De repente cambiarle el color, si fuera de repente necesario. A ver. No, colores no tan estrombóticos. Más o menos. Para que se note la diferencia. Por otro lado, también de repente puedo cambiar la forma. O de repente hacerlo parecido como el caso contrario. Por ejemplo, voy a insertar a manera de ejemplo esa forma que había utilizado, aunque en el anterior lo hice como recorte. En esta ocasión lo estoy haciendo como forma. Era esta forma de acá. Esa forma que utilicé en el otro documento era esta forma de aquí. Entonces ahorita voy a colocar información concerniente a lo que es el tríptico. Y acá trabajo con solamente WordArt o si no escribiendo dentro de cada uno. Por ejemplo, voy a utilizar acá un WordArt que diga que es un tríptico. ¿Qué es un tríptico? ¿Qué es un tríptico? El contenido que va a tener su tríptico, ahí sí va a ser de ustedes. Ahí sí lo dejo prácticamente todo a su creatividad.
tríptico de qué deseen elaborar. Ahí que he estado revisando sus trabajos, ahí donde me di cuenta, bueno, pude notar que tienen creatividad. Han trabajado temas totalmente distintos. Hay concernientes a las imágenes, por ahí vi el multiverse, vi animes, vi películas, utilizaron las mismas imágenes del Joker, pero la mayoría lo hizo totalmente original, a su criterio, lo cual es lo que yo quería, que ustedes lo hagan concerniente a lo que ustedes crean necesario, lo cual me enorgullece. Ahí está, acá, tríptico. A ver, otra forma. Acá, cuadrado. Este se llama cuadro de diálogo. La última parte de las formas. La última parte de las formas se llaman llamadas, que son más que todo para colocar información como lo que se utiliza en los cómics, para colocar texto. Ahí ahorita estoy utilizando el primero que se llama bocadillo rectángulo. Bocadillo, esa palabra, tengo que no la leo. En esta primera parte o sección estará ubicado el título o mensaje con respecto al tema a desarrollar. Este título o mensaje deberá ser presentado en forma creativa, solo que siempre resalto creativa, invitándonos a conocer la información y centrándonos en el tema. Esta parte se parece bastante a una técnica de emprendimiento, bueno, a la hora de desarrollar una idea que se llama Elevator Pitch. Es una técnica en la cual das a conocer tu proyecto, tu producto, X cosa que quieras dar a conocer en menor tiempo posible. Por ejemplo, la técnica se llama en que tú expliques lo que tú quieras dar a conocer en 20 segundos aproximadamente, en la cual primero inicias con una parte, llamémoslo impactante, que puede ser una pregunta o dar a conocer un dato, como por ejemplo, ¿sabía usted que, voy a hacer alegoría a la frase de Acuña, ¿sabía usted que de cada 10 peruanos 5 son la mitad? Decir una frase que cause impacto en la persona. Luego te presentas, das a conocer qué es lo que quieres hacer, qué necesitas de esa persona, que mayormente es el aspecto económico, y que vas a desarrollar tal idea, que necesitas de repente 500 millones de dólares para elaborar un albergue, elaborar una empresa, lo que tú quieras elaborar. Entonces tienes que desarrollarlo en el menor tiempo posible. Es una técnica que se enseña a nivel educativo, concerniente se llama Elevator Pitch, que es la parte final ya, con respecto al curso de emprendimiento. ¿Por qué se los comento? Porque les había comentado que también estoy enseñando en colegio y ya estamos ya en los últimos temas ya. Y ya en estos temas es la parte de presentación de proyecto. A insertar imágenes, voy a insertar otra imagen referencial con respecto a personas trabajando. Sí les había comentado cómo ha cambiado en el aspecto educativo lo que era el curso que antes se llamaba computación. En los colegios particulares algunos todavía le llaman computación, pero ya la mayoría es educación para el trabajo. Y cada vez está siendo mejor orientado. ¿A qué me refiero orientado? Que los campos temáticos, lo que se está enseñando, cada vez se está haciendo más interesante, más directo. Entonces eso hace de que el alumno o el estudiante se sienta mucho más conforme a gusto con lo que está aprendiendo. Porque antes no se enseñaba, bueno, con respecto a mi época el curso de computación no es lo que nos están enseñando, o no estaba orientado como lo hacen ahora los docentes. Antes más que todo era elaborar productos. Ya se llamaba educación para el trabajo, pero ¿dónde estaba el problema o el detalle? Que no te enseñaban herramientas, sino, por ejemplo, en mi época era computación. Educación para el trabajo, entre paréntesis, computación. Un año. El otro año nos enseñaban a tejer, nos enseñaban a hacer esos adornos de Navidad que probablemente los hayan visto, esas coronas. Recuerdo que nos enseñaron eso gran parte de ese año escolar.
Y era así, era más que todo actividades, pero no nos enseñaba nada de técnicas, de proyectos, de cómo elaborar, cómo emprender, nada de eso, simplemente el producto. Te hablo del 2000, terminé el colegio el 2010 para atrás. Ya en la actualidad ya es totalmente distinto. Entonces, está bien interesante el curso actualmente. A ver, otro Smart Art. Otro Word Art. Acá le voy a colocar conclusiones. En la parte del medio, mayormente van las conclusiones de lo que uno está lo que uno está explicando. O sea, ya la parte de síntesis, voy a colocar conclusiones. Y voy a insertarle una forma de una estrella. Puede ser cualquier forma en realidad, la forma que tú desees. Voy a utilizar ahorita una estrella. A ver, ¿dónde estás? Si la encuentras, si no, inserto un cuadrado. No la encontré, voy a utilizar esta forma. Y ahí. En esta última parte, cara o lado, se presentan las conclusiones a la que se ha llegado. Después de la investigación se presentan a manera de síntesis. Mic off. Mic on. Esa palabra de síntesis en psicología se utiliza bastante. Aquí viene la tesis, la antítesis y luego la síntesis. Cuando dos fuerzas chocan y se crea algo nuevo. Ahí está. Por acá otra forma más para variar. Y como se estarán dando cuenta, todos los elementos que yo estoy agregando están siendo dentro de formas. No lo estoy insertando así a la ligera, así internamente en el documento en sí, sino lo estoy agregando en formas. Que se podría decir que se está trabajando en bloques. Por la carta también se coloca en esta cara los datos personales. Los datos personales. Nombre completo, grado o empresa relevante. Los datos completos. Acá mayormente colocan los iconos de la empresa. Las plantillas que vienen, que pueden encontrar en este tipo de documentos, en esta cara colocan en la parte final el O. Otros lo colocan al comienzo, al final, ya depende de cada uno. No es totalmente una regla. Pero sí que en la parte final, la conclusión, como si fuera un documento de texto, la cual primero presentas una idea, presentas otra idea, el choque de ideas y al final la conclusión a la que se está llegando. Acá también voy a insertar otra forma. Mic off. Mic on. Acá en el desarrollo del tema se pueden presentar gráficos, láminas, cuadros, estadísticos para complementar trabajo. Pero ¿alguien sabe si todavía siguen vendiendo láminas? Láminas Huascarán. ¿Todavía siguen vendiendo? Antiguamente, cuando no había el tema de internet, los de mi época compraban estas cositas que era algo de cada año. Hasta uno ya tenía colección ya de esto, de estas láminas. No sé si todavía siguen vendiendo. ¿Sí? ¿Alguien sabe? No, la verdad no sé, profesor. Pero sí las recuerdan, ¿verdad? Sí. Sigue vendiendo, profe. ¿Sí? Ah, mira. Bueno, entonces antes de pre-internet. Cuando no había internet,
comprar estas láminas. Yo recuerdo que las señoras ya sabían, creo que sabían, las tenían en grupos, ya sea de ciencias sociales, historia, religión, tenían todo su cúmulo de láminas. Estaban 50 centavos, si no me equivoco, y creo que Huascarán era la empresa que más hacía este contenido. Sí, esa es la marca, profesor. Huascarán. Bueno, se debe tener en cuenta la proporción del gráfico, así como el límite de sus márgenes y su relación con el desarrollo. Y ahí tengo varios errores a la hora de escribir, pero los puedo corregir con clic derecho. Así. Como les comenté, por lo general uno coloca justificado, para que ocupe toda la parte y no deje espacios en blanco. Siempre traten de utilizar el tamaño más grande posible. Siempre no están por ahí, como dicen normalmente, tacaño con el espacio. Siempre tratan de darle el tamaño superior que le puedan dar al documento. Acá voy a colocar una imagen más como referencia. Voy a setar una imagen nueva. Acá tengo otra más. Ya está. Y listo. Entonces, esta es otra manera de hacer el tríptico. Y la tercera manera sería la tradicional que les había comentado, que es la que está en la diapositiva, que solamente le tomé una imagen de internet. ¿Qué sería hacerlo de esa manera? Como pueden ver ahí, es texto y entre cada parte colocar imágenes. Y les comenté por qué no lo recomiendo, porque no se respeta casi nada de si uno quiere cambiar el contenido, cosa que acá sí. Cuando acá faltaría agrupar estos tres elementos como uno solo, agrupar, ya son uno solo, y puedo mover. Ya podría moverlo como uno solo, ¿eh? Ahí, ahora sí. Ya son como grupos y están como secciones independientes. ¿Cuál sería la principal ventaja que tendría? Trabajarlo de esta manera. Bueno, estaba hablando sobre las evaluaciones. Voy a mencionar, antes de pasar al primer break, voy a mencionar de las evaluaciones que tengo registrados. Si en caso no menciono a alguien, por favor me escribe. De repente no me ha llegado al correo, o de repente se pasó algo en el camino. A ver, les voy a mencionar de las evaluaciones que tengo. Tengo de Atman, Aldair, André, Brigitte, Dafne, José, Jenny, Malú, Michelle, dije Brigitte, sí, Brigitte, Marisol, Renzo, Roberto y Marcelo. Si alguien que no he mencionado ha entregado, por favor me hace mención en el chat por interno, para saber de repente que lo vuelvo a enviar si en caso no lo he hecho. Ahora voy a mencionar lo de las tareas. ¿Sí? Ya, eso era de las evaluaciones, de las tareas, disculpen. Eso eran de las tareas. No, esa era la evaluación, disculpen, de las evaluaciones. Ahora voy a mencionar de las tareas. De las tareas tengo, a ver, escúchame por favor. De las tareas tengo de Atman, Aldair, Alejandra, Jenny, Jesús, Kendall, Marcelo, Brigitte, Renzo, Roberto, Andrés, Marisol, José, Marcelo y Dafne. Sí, de Kendall, sí tengo tu trabajo, pero es el de la evaluación. Si has enviado el de las tareas, me comentas por interno para saber si de repente lo has enviado por WhatsApp o estaba en el mismo documento. Porque sí tengo el tuyo, pero es de la evaluación. Bueno, a ver, voy a volver a repetir, por ahí me comentan. Voy a volver a repetir de las evaluaciones. Solo me... Sí, voy a volver a repetir de las evaluaciones. Atman, Aldair, André, Brigitte. Yo te avisé varias veces, te avisaba. Dafne. No, fue serio. Y me agarró de rata, sí, me preguntó. ¿Pero y qué les no dije? sabía, me tarareaba y... Ya, a ver. Profe, Sí, te escucho.
No se escucha porque hay interferencias de audio de otros Sí, que ya están lo, hablando. sí, Por favor. ya lo muteé. O sea, no, también lo voy a escribir. También lo voy a escribir en el chat para que lo puedan visualizar ahí. A ver, voy a escribir. A ver, tengo de las evaluaciones. De Atman, Aldair, André, de Brigitte, de Daphne, José, de Jenny, tengo de Malú, de Michelle, Marisol, Renzo, Roberto y Marcelo. Ya de ellos tengo con respecto a las evaluaciones. Ah, y falta acá Kendall. Kendall, que también envió la evaluación. Kendall. Ya. Y con respecto a las tareas. Tengo de Atman, Aldair, Alejandra. Alejandra, tengo tus tareas y evaluaciones. Disculpa que no te haya colocado en el primer grupo, pero sí. Me enviaste todo en un solo correo. Alejandra, esa aclaración hago de Jenny, Jesús, Ken, Marcelo, Marcelo de Brigitte, Renzo, Roberto, Andrés, creo que lleva escrito Andrés, Marisol, José, Marcelo y Daphne. Sí, Marcelo, ya está. Ya de ellos solamente tengo. Caso que no haya escrito su nombre tanto de la tarea como el otro, me comentaba Jesús. Sí tengo tu trabajo. Ah, sí, Jesús. Sí, disculpa que te haya escrito el otro. Sí, tengo el tuyo de ambos. Sí, sino que lo han enviado en el mismo documento. Sí. Sí, tengo los ambos tuyos, Jesús. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer el primer break. En caso que nuevamente que no haya mencionado su nombre o no lo haya escrito en el chat, me comunican por interno. A ver qué dice ahí, también entregué. Verifica por favor, Kendall, si no me lo vuelves a reenviar, por favor, me lo vuelves a reenviar. Sí, vamos a hacer el primer corte. Ya que sí tengo tu evaluación, pero tu tarea... ahora voy a entrar nuevamente al correo, pero me figura que solamente está el... Ahí está, mira, te muestro. En el correo solamente tengo el que dice práctica. Y solamente está práctica de Word. Entonces, te invito a que revises por favor. Oh, si no me la vuelves a enviar. Dice profe. Ah, ya sí. Las notas, sí, las van a ver el día de mañana en el sistema. Y no se lo digo porque es más confidencial. Como les había comentado a ti por interno, lo van a poder ver en el EduSys. Si en caso no tienen acceso, y se los voy a dejar el link. Tienen que tenerlo de todas maneras. A ver. Acá. Y ahí le dejo el link para que lo puedan ver el día de mañana. Se llama http edusys.p libertador. Ese es el link que van a ingresar para poder ver sus notas. ¿Cuándo las voy a subir? El día de mañana. Al día de mañana lo voy a subir. Bueno, primer corte. Nos vamos a ver, son 8 y 12, 8 y 20. 8 y 20 seguimos viendo la segunda parte. Bueno, primer corte. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de tablas. Nuevamente menciono que para esta primera hoja de esta segunda parte del trabajo que van a enviar, van a elaborar un tríptico, escuchen bien, de la forma que ustedes deseen. Si de repente quieren trabajarlo con imágenes, como lo hice al comienzo, como han visto es mucho más rápido, más que todo es trabajar con imágenes, pueden hacerlo. O si no, de repente lo desean hacer con formas y con mayor texto. O combinar ambos. Ya se los dejo a su criterio. Como ustedes desean trabajar el tríptico que ustedes vayan a hacer. Lo que sí, recomendaciones, habilitar 3 columnas por la parte de las reglas para saber, para que tengan una noción de cómo está segmentado el documento. Y a partir de ahí, trabajar con formas o con imágenes. Y de la manera que ustedes crean conveniente. Entonces ahí se los dejo prácticamente todo a su criterio. Tanto el contenido como el manejo internamente de la información. O imágenes, formas, como ustedes gusten. Bueno, entonces esta sería la primera hoja que va a tener el segundo documento, que sería el tríptico. Esta es la primera.
el diseño que ustedes deseen. Ambos los voy a subir al aula virtual. Tanto este, voy a guardarlo, tríptico modelo 2. Ejemplo 2. Ya, entonces ahora pasamos al de las... ahora pasamos a ver el tema de las tablas. ¿Qué tal, Michelle? Ya había mencionado las notas. Hoy, el día de mañana van a estar habilitadas en el aula virtual. Ya, entonces vamos a... Dice el contenido... Ah, sí, el contenido ustedes lo escogen. Tanto el contenido como la manera que desean trabajarlo. Ahí les he mostrado, les he colocado dos diseños, pero va a depender de cómo tú deseas trabajar. O si quieres hacerlo con imágenes, como lo he hecho aquí, full netamente visual, o si lo quieres hacer con contenido de texto. Entonces ahí queda a tu consideración. Tanto las imágenes, disculpen, tanto la forma como el contenido. Prácticamente elabora un tríptico para algo que de repente deseas realizar, ya sea de repente un evento, de repente algo que quieras dar a conocer, ya netamente full tu creatividad. Ya, entonces ahorita ya vamos a ver el tema de las formas de la tabla, disculpa. Es la sección más pequeñita que hay dentro de Word. A ver si a ver la lupa. Acá, miren. Es un grupo ahí como que está ahí bien pequeño, me dice tablas y solamente está esa opción de tablas, mientras que los demás tienen más opciones, páginas, ilustraciones, complementos. Tablas es bastante simple. Puedo dibujar una tabla de cero en las cuales estas son las dimensiones de mayor tamaño, pero si ya ingreso a insertar tablas es porque voy a poder escoger tantas columnas como tantas filas. Ancho de columnas automático. Esto de acá no se modifica, esto sí. Acá ya puedes colocar el tamaño que tú deseas, de repente 10 por 10. 10 columnas y 10 filas. Así algo simétrico. Y quedaría de esta manera. Entonces, este sería un ejemplo de tablas. Ahorita yo voy a insertar una tabla relacionada a un horario, en las cuales vamos a poder modificar la información. A ver, la tabla que voy a dibujar va a tener 3, 4, 5, 6 columnas. 6 columnas. Y va a tener 7, 8, 9 filas. 9 filas. Va a ser una tabla de 6 columnas con 9 filas. Ahí le voy a colocar un título mediante un WordArt que se va a llamar horario clase. Horario de clases. Horario de clases. Ahora un efecto. Iluminado. Que no lo cambien. Ya está. Horario de clases. Tabla de 6 columnas por 9 filas. Insertar tabla. Vamos a ver si por defecto acá hay 6 por 8. Miren, por una columna no lo puedo dibujar de esta manera. Insertar tabla y voy a tener que colocar acá 6 columnas por 9 filas, ya que solamente había hasta 8. Entonces puedo hacerlo de esa manera, o si no sería dibujarlo sí desde aquí, 6 columnas y 8 filas, pero la diferencia va a estar aquí, en que voy a tener que insertar una fila más, insertar una fila debajo, para que tenga la fila adicional. Entonces ahí prácticamente va a depender de ti. La que yo mencionaba es que tenga 9 filas. Creo que esta tiene 8. Voy a borrarla. Ya, esta es con la que voy a trabajar. Entonces esta tabla está dividido en celdas. Así es como se llama en Excel. En Excel no se llaman cuadraditos, se llaman celdas. Bueno, casi un cuadrado si desean llamarlo como ustedes deseen, pero en Excel se llaman celdas. Bueno, acá voy a colocar horario, ahí para que recuerden un poco su época de colegio. Ahí la mayoría estamos de acuerdo que el colegio es la parte más bonita de la vida. Jueves
primaria, segundo, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta séptima ahora. Ya esta columna que está de más la voy a eliminar. Desplazar todas las celdas. No quería eliminar toda la fila. Eliminar celdas, eliminar toda la fila. Ya. Ahí solamente tengo 7 filas. En total tengo 9 filas y 6 columnas. Ya. ¿Qué más voy a cambiar? En la parte del medio, que no he colocado nada, es donde voy a colocar prácticamente el curso favorito de todos, que es el recreo. Bueno, voy a colocarlo en inglés, el break. En el colegio que trabajaba habían 2 break. Hay colegios que colocan 2 break, hasta hay otros que colocan hasta 3, he visto. Y que hay colegios que los hacen estudiar hasta las 5 o 6 de la tarde. Son bien tryhard con respecto a la enseñanza. Pero ahí con respecto, si me preguntan con respecto a lo de la educación, hay personas que están a favor, hay otras que están en contra, porque la época de niño tiene que respetarse, ¿yo? O sea, tienes que quemar etapas. Durante tu época de niño, divertirte, jugar. Pero hay otros que, bueno, están en contra, ya depende de cada uno. Porque hay colegios de inicial que ya a edades tempranas ya le están enseñando a escribir, dibujar, dice pastelería y entre otras cosas, hasta inglés. Lo cual, para esa etapa, todavía. Mientras que en otros países, como por ejemplo Finlandia o países europeos, lo ven de otra manera. Ya que la parte de la educación, como todos sabemos, viene de casa. Y ahí en ciertos países, ellos recién van al colegio a los 8 o 9 años. O sea, quiere decir que durante su época, sus primeros años, hasta la edad 7-8, toda su educación que ellos tienen viene de casa. Entonces es algo totalmente distinto. Hay varias cosas que se pueden mencionar. Pero bueno, acá en Perú, desde los 6 años ya puedes ir al colegio. Bueno, acá voy a combinar celdas. ¿Cómo combino celdas? Selecciono, clic derecho, combinar celdas. Esa opción es tal cual como también lo pueden ver en Excel. Es bastante simple. Es seleccionar lo que tú deseas combinar. Por ejemplo, voy a combinar estas 3 celdas. Clic derecho, combinar celdas. ¿Por qué? Para que todo funcione como si fuera uno solo. Entonces, ahorita estoy combinando celdas con el horario que estoy trabajando. Por acá de la misma manera, combinar celdas. Por acá también combinar celdas. Por ahí les preguntaría cuál es su curso favorito. A ustedes de repente que más recuerdan. Física, profesor. Ahí por ejemplo en quinto de secundaria habían 2. Educación física y el otro que sí era física de verdad. Ahí sí en física sí, yo sí era totalmente malo. Ahí sí ya me rendí en ese curso de física, no entendía mucho. A pesar de que matemática era regular, pero física sí nada, no la entendía. Ahí más o menos ya ibas viendo si de repente estudias ingenierías, algo relacionado a ingeniería o de repente letras, números. Ya que no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos desarrollada el mismo tipo de inteligencia. Hay unos que son buenos en deporte, otros en letras, todos de distinta manera. Solamente que equívocamente siempre se ha mencionado que quienes son inteligentes, los que saben matemática. Y es algo que es totalmente erróneo. No, simplemente el simple hecho de que sepas matemática, que sepas trabajar con números, no quiere decir que seas inteligente, a diferencia de otros compañeros. Y aparte que no todos aprendemos de la misma manera, cosa que en la actualidad cada vez va tomando más relevancia. Y se recreo, profe, ese curso de los mejores. Claro, recreo sería como un curso de socialización, de repente socialización. En un mundo global, la socialización es lo que más relevancia tiene. Ahí le voy a colocar socialización. Entonces estaba mencionando que no todos aprendemos de la misma manera. Por ejemplo, la otra vez estaba conversando con un profesor y me comenta que en su época ellos aprendían más estando en un aula, literalmente en un aula y prestando atención.
pero en la actualidad los chicos, su manera de aprender es mucho más visual mediante una pantalla. Ellos aprenden mediante... Por eso es que en YouTube hay varios canales que elaboran tutoriales y ya los jovencitos de ahora se acostumbran a eso, a aprender, puede ser de una manera autodidacta, porque no es alguien físico que te está enseñando y por tutoriales aprender. Y ellos aprenden de esa manera más visual, otros aprenden más de una manera auditiva, de repente otros de manera mecánica, todos aprendemos de distinta manera. ¿Cómo te das cuenta? Cuando de repente no te es viable o no te sientes a gusto ver un video de más de 5 o 10 minutos. De repente no es, de repente si no te parece para ti viable es porque tu forma de aprender está más relacionada a otra forma. De repente lo tuyo es más vivencial. Y así, hay varios tipos. Por eso que la educación es bastante distinta para todos. Desde ese aspecto. Por ahí me comentan historia. Ah, mira, historia sí. Era mi curso favorito en el colegio era historia y computación. Ahí probablemente, si no hubiera estudiado para ser profesor de computación, hubiera sido de historia. Ya que sí me gustaba bastante leer. A ver, estoy agregando ya los cursos que tiene acá inglés, por acá religión. Combinar religión, acá ciencias sociales. Acá también falta combinar. Y acá también. Combinar. Listo. Sí, es religión. Sí, religión. Sí, por ejemplo, hay colegios particulares que no llevan ese curso. Colegios que, bueno, los académicos, los colegios que son preacadémicos llevan los cursos que te van a venir en un examen de admisión. Entonces ellos ya desde primer grado ya están siendo, entre comillas, entrenados para afrontar un examen de admisión. Cosa que ya para cuarto o quinto de secundaria ya los temas que ven son los mismos que han visto el primero, el segundo, tercero, cuarto o quinto año. Lo mismo, ven lo mismo, entonces ya hasta ya se podría decir que por inercia terminas aprendiendo lo que de repente en un primer momento te pareció complejo. Yo recuerdo que la primera vez que fui a una academia tenía 12 años, estaba en segundo de secundaria y me enseñaron física, creo que se llamaba movimiento MRU, cosa que eso recién me enseñaron en quinto de secundaria en el colegio. O sea, lo que yo vi en segundo de secundaria en la academia, recién me lo iban a enseñar en quinto de secundaria en el colegio. En qué tan distante de años había entre un tema y otro. Inglés. Hay otros que les gusta bastante inglés. Yo en lo personal sí he sido bastante hueco para inglés. No me gustaba. A pesar que estaba estudiando en instituto inglés, me era algo totalmente complejo. No podría decir por qué, pero sí me causaba ansiedad. Ciencias sociales, dice profesor. PFRH ya no existe, me comenta. Ya murió ya. F entonces por ese curso. Persona, familia y relaciones humanas. Sí se llamaba en mi época. Sí, se llamaba ética. Se llamaba. No sé si se llamaba. Un tiempo estuvo el curso de ética. Ya que en esa época estaba el de ética y había otro más. PFRH. Si ahora es de PCA, mira. Ese nombre ya no lo entiendo. QPC. Ya no existen por ahí, mira, yo estoy bastante old. Yo soy de la vieja escuela ya. Ya, mira. Estoy muy atrás ya. Bueno, en mi época sí había ese curso. PFRH. Te recuerdo a la profesora. IPT, curso que más me marcó. Biología. Biología lo enseñaban solamente en mi época en segundo de secundaria. No, biología en primero y en tercero. Segundo de secundaria enseñaban química. Mate. Y en segundo de secundaria te enseñaban química y en quinto de secundaria te enseñaban física. Así era mi colegio de Julio César Escobar. Ya de repente habrá cambiado. Biología. Por acá comunicación.
inglés y tutoría. Tutoría para algunos años era como un recreo más, ya que el profesor no, como clase no hacía mucho, más que todo era hablar sobre lo que si ya estabas en promoción, ahí sí, bueno, hacías actividades, pero primero, segundo, tercero, cuarto, al menos en mi experiencia como estudiante, no hacíamos mucho en ese curso, en esa hora. Por eso que menciono que era como un recreo más de socialización. No sé si en época también de ustedes también haya sido así, si tutoría si faltaba el tutor, el tutor faltaba, era lo mejor. Por ejemplo, yo hasta ahorita no he sido tutor en colegio. Este es mi segundo año en un colegio. Sí lo mencioné, el Soyer, colegio Soyer, que está en la explanada de Chorrillos. Y no, hasta el momento no he tenido la oportunidad de tener tutoría. Así que no estoy muy al tanto de cómo es el trabajo que hace el tutor. Solamente tengo mi experiencia de colegio. Bueno, esta es mi tabla. Ahí recién que ya he agregado toda la información, puedo hacer una serie de cambios. Por ejemplo, puedo cambiar la orientación de las palabras. Por ejemplo, hay una opción que está en la parte superior dentro de herramienta de tabla que se llama dirección del texto. Voy a colocarle la lupa. En la parte superior tengo opciones. Por ejemplo, tengo las orientaciones, ya sea arriba, abajo, derecha, izquierda, y dirección del texto. La dirección del texto me va a indicar de qué forma deseo que yo esté la palabra. Por ejemplo, ahí ya cambié, miren, está de abajo para arriba. De repente cambio, se mueve esa es la forma que está de manera normal. Está de arriba para abajo. Entonces son distintas orientaciones que uno puede colocar. Lo voy a dejar de esta manera, así, de abajo para arriba. Y también centrado, que esté en el medio. Ahí está bien. Centrado y con ese tipo de orientación. Y las palabras que pueda colocarla de esa manera lo voy a hacer. Por ejemplo, acá comunicación, de la misma manera. Centrado y otro tipo de orientación. Por acá inglés. O si no, puedo hacer lo siguiente también. Si de repente para no estar haciendo uno por uno, seleccionar toda la tabla. Que esté centrado. Que de repente tengo otro color. Negrita. Otro tipo de fuente. Ahí más o menos, a ver, otro color creo. En mi época estaban de moda un tipo de cultura que ya en la actualidad creo que ya no habla, creo que quedó en el olvido, que eran los emo. En la actualidad ya no hay, creo, ya no se habla tanto. Tenías que ser emo si querías estar en la moda, en el año 2010 para atrás, entre esos años. En la actualidad ya no. ¿Por qué lo menciono? Porque me recordó el color morado. Su color predilecto era el color morado. En esa época de esas redes sociales de hi-fi. Ya está. Más o menos. Y con respecto a la orientación, que era lo que había mencionado, las palabras que tú deseas puedes cambiarla de orientación. Eso está dentro de la pestaña de disposición. Estas dos pestañas, tanto de diseño como de disposición, se habilitan cuando yo selecciono la tabla. Si yo estoy fuera de la tabla, no están habilitadas. Si yo selecciono la tabla, ahí recién se va a habilitar estas dos pestañas de diseño. No he utilizado estos diseños porque lo he hecho de cero. Lo que hace prácticamente es colocarle un color, por eso que no lo he aplicado. Y por el otro lado tengo las opciones que sí estoy modificando, tanto dirección de texto como el tipo de alinear, de repente vertical, horizontal. Por general todo es bien centrado, que esté todo al centro. Mic off. Mic on. Entonces ahí quedaría el horario. De repente puedo colocarle colores, pero ya de manera uno por uno. Por ejemplo, que esta fila tengo otro color. Ahí más o menos. Ahí más o menos puede ser.
Entonces acá también en Word puedes crear horarios, aunque lo ideal sería que lo hagas en Excel porque ya todo de por sí la hoja está cuadriculada. Esto sería lo que podrías crear. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Bueno, te voy a crear un horario, no, bueno, no un horario, bueno, sí es un horario, pero es de otra forma, otra tabla que está dividida de otra manera, ya que es un poco más visual. A ver, esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas. Voy a colocar acá 5 filas y tiene 2, 4, 6 columnas. 6 columnas. Miren, van a ver cómo se va a dividir esta tabla. 5 filas y 6 columnas. Tabla, tabla. 5 filas y 6 columnas. Una tabla parece que va a ser de esa manera, pero la forma en cómo se va a dividir va a ser totalmente distinto. Miren, van a ver. Vamos a ver. Por acá voy a combinar estas tres. Combinar. Por acá combinar. Así como tenemos combinar, también tenemos la opción de separar. Ahora, con respecto a separar, podemos hacer clic derecho, insertar para que vuelva a tenerla como estaba anteriormente, pero yo les recomiendo control Z, que sería retroceder la acción. ¿Está bien? Cuando clic derecho combinar, de repente te equivocaste, control Z, que es mucho más simple, ya que ese comando se aplica para varias situaciones, no necesariamente para trabajar en tablas. Entonces les recomiendo bastante utilizar el control Z. De repente hiciste esto y me equivoqué, control Z. Debería haber, ¿verdad? Esa combinación en la vida real. ¿Qué tan distinta sería la vida si existiera control Z en la realidad? Te equivocaste en decirle algo, dijiste algo que no querías decir, control Z. Combinar celdas, por acá también. Combinar celdas. Ya, y por esta parte, acá sí voy a tener 4, pero acá van a ver acá, un solo grupo. Y acá también un solo grupo. Ya. Por esta parte, así van a ver 1, 2, 3, acá me falta uno más. Y acá me falta una columna más. Como me falta una más, la voy a insertar. Insertar columna al lado izquierdo. He insertado una columna más, porque me faltaba una más. Sucede que acá van a ver 4 palabras y por eso me faltaba una más. Y acá lo combino, para que funcione como si fuera uno solo. Ya que solamente son 2 grupos. Acá va a decir 3 años y por acá va a decir 4 años. Por acá decían los colores de la impresora: magenta, cian, magenta. Voy a colocarle green, que no es un color de la impresora, y black. Por acá mañana. Por acá tarde. En los colegios de nivel inicial suelen colocar así palabras o colores, nombre de frutas, suelen colocar o valores, habla respeto, habla perseverancia, suelen colocar ese tipo de palabras. 3 años. Por acá yellow, orange, blue y red. Le voy a colocar un tamaño superior para que lo vean cuando elaboren su tabla. A ver, miren. Lo complicado de esta tabla era saber visualmente cómo debería de quedar. ¿Qué filas o qué columnas agrupar? Ahí va a estar la dificultad de esta tabla. A ver cómo dividirlo. Entonces van a ver tablas, ya que ahí les voy a mostrar otro ejemplo de internet, tablas combinadas, que uno visualmente, a ver, le muestro una acá. Por ejemplo, este tipo de tablas, miren. Ahí uno visualmente tiene que sacar al ojo, saber cuántas filas o cuántas columnas va a tener.
hay tablas que son mucho más complicadas con respecto a la información. Por ejemplo, a ver esta de acá, está más o menos, no está tan simple poder dibujarlas, porque tienes que saber, lo primero que tienes que saber es cuántas filas, cuántas columnas, y a partir de ahí poder combinar, poder combinar cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, esta de acá sí tiene un nivel de dificultad intermedio. Ahí, por ejemplo, si les pregunto cuántas filas, cuántas columnas tiene, a ver. Ahí se ve mejor. Por ejemplo, ¿cuántas columnas tiene? 4. Le voy a preguntar ahora en el chat, a ver. Primero que me lo diga, le regalo un punto. Ahí está, para ponerlo más interesante. ¿Cuántas columnas y cuántas filas tiene? Lo más fácil ahí es sacar las columnas, ya que son las de forma vertical. A ver si todos damos con lo mismo. Escriban ahí en el chat. ¿Cuántas columnas y cuántas filas ustedes ven en general? Porque ya luego sería combinar. Pero en sí la tabla parte de eso. ¿Cuántas columnas y cuántas filas? A ver, por ahí me dicen 4. No tiene 4. Tiene más. Mira, tiene por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 columnas. ¿Cuántas filas tiene? 23. 22, profe. Dice 22, 20, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Sí, 14. pues lo sé. El internet también debe 17. ser. Porque la mala señal a veces. Y he tenido reunión a cada rato me he votado. Yo veo 19, a ver. Ahora me dicen 23, ¿sí? ¿Alguien más da con 23? Ahora ahí está el trabajo de la tabla en sí, como pueden ver. Hay que saber. ¿Por qué saberlo de un primer momento? Porque si lo dibujaste y te falta una fila, una columna, y ya le estás agregando contenido, todo se va a hacer más complejo, porque tendrías que combinar o de repente separar, que sería lo contrario. Entonces por eso tienes que analizar la tabla bien para recién poderla agrupar. Entonces este tipo de contenido, miren, y este es un nivel intermedio como pueden notar. Parece que tuviera 4. Si lo vemos de abajo, 1, 2, 3, 4. Pero luego cuando empiezas a trabajar, oh sorpresa, había una columna más por acá y otra más por acá. Y de las filas de la misma manera. De repente lo que tú pensaste que era una fila está subdividida en otras 2. Entonces, ¿con cuánto nos quedamos? Bueno, ya les había comentado que columnas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 columnas, eso sí de hecho. ¿Cuál sería la diferencia que habría que combinar? Por acá todas y separar. Y por el lado de las filas, saber ahí si las filas está más sencillo, solamente que son bastantes. Entonces habría que ver cuántas son. Entonces miren, esto de aquí es un ejemplo parecido, pero es mucho más elemental el que estoy desarrollando acá. Porque también, por ejemplo, si yo se las colocaba de golpe, ustedes hubieran tenido que pensar cuántas tiene, aunque no está tan simple al ojo. Si las he colocado así, voy a cambiarle el tipo de borde, un borde que esté, a ver, mucho más pronunciado. Ahí. Y centrado. Ya listo, ahí está. Entonces ahí, mira, si yo les preguntara, probablemente hubieran dicho 2 columnas. Miren, 1, 2, porque se están guiando de la parte de arriba. Pero si lo podemos analizar, tiene más. Tiene 1, 2, 3, 4. 4 columnas. ¿Cómo te das cuenta de las filas? Bueno, ahí sí también 1, 2, 3, 4 y 5. A pesar de que hay otras combinadas. Entonces es por eso que les recomiendo analizar. Cuando vean una tabla y lo vayan a elaborar en Word, analizar. Miren, ese ejemplo que está ahí, si está, que les he mostrado esa imagen, si está, tiene su nivel de dificultad. Y así como ese ejemplo, van a haber un montón de tablas. Ahí sí, yo también en lo personal, cuando he trabajado con este tipo de información, y nos dejan nosotros como docentes elaborar de repente formularios, elaborar ya documentos de tema interno, y no tienes una plantilla,
ponerse a hacer este tipo de documentos sí sería complejo, porque habría que saber combinar. Por ejemplo, miren acá también. Esta es otra tabla que parece simple, pero hay que saber cuántas columnas tiene y cuántas filas. Cuáles combinar y cuáles no combinar. Y esto demanda tiempo. Miren, tablas así bien complejas. No creo que no hay más ejemplos por acá en internet. Esto está sencillo. Había una tabla que tenía un documento que era la tabla más compleja que había visto, como que había elaborado. Bueno, entonces con respecto a esta hoja, hasta ahí lo voy a dejar el día de hoy. Con respecto al tríptico, nuevamente recapitulando, y el tríptico que ustedes van a escoger, esa sería la primera hoja que van a tener en esta segunda parte hasta la última clase del módulo, y estas dos tablas. Profe. Sí, te escucho. Se te viendo. Profesor, en caso lo estás dejando las dos prácticas que estás dejando subiendo a la plataforma, ¿no? Sí, esto lo voy a subir. Vamos avanzando de una vez el nuevo proyecto que vamos haciendo con los típicos y el horario, que puede ser otros tipos de cuadros según a nuestro criterio, ¿no? Claro, el primero, que era el tríptico, ahí sí, netamente Ajá. a su criterio, para que ustedes de repente elaboren un tríptico relacionado a lo que ustedes hagan. Por ejemplo, de repente Correcto. ustedes están relacionados a distintas áreas, ya sea a nivel emprendimiento. Entonces, elaborarlo con respecto a ustedes. En cuanto al cuadro, Ya, con respecto al cuadro, el horario, elabora no es tanto así, un ¿no? horario. Puedes colocar ahí los cursos que tú dices. Ahí me comentaba justo un compañero de ustedes que hay cursos que colocan. ¿Tiene que ser horario, existen. profe, o Sí. otros cuadros? Puede Sí, ser. en este caso un horario. En este caso de la tabla, igual porque es sencillo, no es mucho texto. Más bien, este sí quiero que lo hagan tal cual porque vean la dificultad a la hora de trabajar, de combinar y separar. Porque cuando lo practiquen, ahí van a darse cuenta el nivel de complejidad que tiene combinar. Porque no es tan simple, hay que saber, hay que tener bastante observación para poder combinar la información. Ya, profesor, listo, gracias. ¿Cuándo lo voy a subir? El día de hoy. El día de hoy voy a subir estos dos documentos. El de los trípticos son dos modelos que he desarrollado el día de hoy. A ver si los vuelvo a mostrar. Está el ejemplo 2, que es este que era solamente con formas. Y el ejemplo 1, que es este con un nivel mucho más visual porque son imágenes. Entonces, ustedes van a relacionar su tríptico. ¿Hasta cuándo tienen? Ya esa es otra muy buena pregunta. Y voy a consultar cuando está terminando este módulo. Según eso, ya les respondo cuándo sería pero sería la última clase. ¿Cuándo sería la última clase? Y voy a preguntar por interno a la señorita Pamela con respecto a cuándo estaría terminando el módulo. Pero sí, de hecho, que es la última sesión. ¿Cuándo termina? Todavía no tengo una fecha exacta. Y como les digo, voy a consultar cuándo estaría terminando. Porque sí, Profesor, disculpe, ¿este es el último módulo? no diría último módulo porque en realidad para algunos puede ser de repente el primero, como para otros de repente puede ser el último. Por eso, Entiendo, porque yo hablé con la señorita Pamela y me dijo que en total son 7 módulos. Ok, o sea, ya dependería de cuántos módulos has avanzado. Para algunos de repente este es su primer módulo, como para otros de repente ya este es su séptimo módulo. Entonces de ahí va a depender. Por eso no les podré decir si este es el último o primero. Pero normalmente el módulo empieza acá en Word, ya que es el módulo más elemental. Y luego ya viene Excel y hasta el último. Entonces, de esa manera. Por ejemplo, hay chicos que ya terminaron, que es un módulo. El último módulo fue el anterior. El módulo que desarrollamos antes de este creo que fue Project. No, hicimos unos antes de Project. Sistema de Windows Internet. Entonces ese es el primer módulo, luego venía Word. El último módulo, si empezaste con un sistema de Windows Internet, es Project. Project sería el último módulo de toda esa gama de aplicaciones que se van desarrollando. Profe, yo empecé con Project, después empecé con Windows. Claro, Windows. Claro. El tercero viene a ser lo que es Excel. Word. Sí, tú has iniciado con el último módulo.
O sea, por eso me refiero que no es primero último, ya que todo es como un círculo, depende de Ah, cómo lo ya. hayas ¿Y empezado. cuántos módulos son? ¿7 son, profe? Sí, ahí sí, no estaba al tanto de cuántos son, pero sí, tiene ahorita que reviso, tiene razón, son 7. Son 7 módulos. Bueno, entonces, pregunta que tengan chicos, ya que nos estaríamos quedando ahí con respecto Ya le subió, profe, los temas, ¿ya? De Word a la plataforma todavía. No, ahorita que termine perdón, la asistencia. Ahorita que termine de la transmisión y subo el contenido. Bueno, todavía no se desconecten, voy a tomar foto captura de la asistencia del día de hoy. La próxima clase vamos a ver hipervínculos y ya full con lo que son lo que les había comentado de los índices. ¿Cuándo voy a subir el video? El día de mañana. Sucede que la clase pasada fue un repaso y el examen, por eso que todavía no lo había elaborado. Tampoco hoy día hubo Kahoot, porque la clase pasada fue repaso y examen. Entonces para la próxima clase sí va a haber Kahoot y también el día de mañana subo el video. Ya que hoy día lo renderice, mañana ya lo estoy subiendo. Bueno, otra pregunta que tengan chicos, si no nos estaremos quedando ahí el día de hoy. Ahí voy a subir 3 documentos. Un tríptico ejemplo 1, tríptico ejemplo 2 y las tablas. Profesor, Sí, por favor, una pregunta. Yo estuve siguiéndolo con el tríptico y a la hora de insertar una imagen en línea, esto se me, o sea, malogra todo en la página que estaba avanzando y se va por otro lado. Claro, ¿Qué será? Cuando insertan una imagen, ya sea en cualquier documento, ya sea de Word, por ejemplo, se desconfigura todo, porque esa imagen por defecto se va a adaptar a todo el texto. Es por eso que cuando insertamos una imagen, ahí voy a colocarlo como me menciona, una imagen en línea. Ahí voy a insertar a una manzana. Ahí mira, se movió todo. ¿Por qué sucede esto? Porque la imagen por defecto se va alineando al texto. Entonces, si yo quiero que no se mueva con respecto a lo que estoy trabajando, cambiarlo de orientación a cuadrado. Y cuando ya comience a mover la imagen a donde yo desee, ya no se va a adaptar al texto, sino ya lo puedo colocar donde, por ejemplo, ahí dentro de la tabla. O sea, tengo que cambiar toda la página, el trabajo que estaba haciendo. No, sino a la imagen. A la imagen tiene que cambiarle el ajuste de texto a cuadrado. Porque como menciono, por defecto se adapta al texto. Por texto me refiero a esto. Por ejemplo, estas palabras que dice 5 o 6 filas es del documento. Esta ya es la tabla en sí. Entonces por ahí dice, ya mencioné el video, sería mejor ponerle más ejemplo. Ah, claro, de hecho por eso que cuando elaboré el tríptico, si lo notaron, lo primero que elaboré en este ejemplo 1 fue colocarle primero las imágenes. Cuando empecé a trabajar este documento, lo que hice fue descargar las imágenes e insertar ahí todas las imágenes y ya luego recién el texto que iba a colocar. Sí, buena observación. Primero colocar todas las imágenes que vayas a trabajar y cambiarles obviamente el formato, ajuste de texto, cuadrado. Sería lo primero que deberían de realizar. Ok, gracias, profesor. Bueno, entonces ahí nos estaremos quedando el día de hoy, chicos. Y nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora, 7 de la noche, misma hora, mismo canal. Que tengan un buen fin de semana. Dice, me va a avisar por WhatsApp cuando es para entregar. Ah, sí, claro. Sí, ahí les voy a comentar cuando es la última sesión. Sí, ya tomé fotocaptura de la asistencia del día de hoy. Entonces, con respecto a la asistencia ya la tomé. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana. Me voy despidiendo con todos. Hasta luego con todos. Cuídense. Buen fin de semana. Igualmente. Bye bye.